Buenas tardes, amigo. Hoy quiero hablarles sobre la convulsión social que ya no solamente es en Ecuador, sino a nivel regional o toda Latinoamérica. En Chile se han manifestado más de 800.000 personas que salieron a la calle a protestar y hoy día veo un Twitter que dice que ese es el reflejo del neoliberalismo. Mientras que Piñero, Macri y Lenín, incluido el presidente de Colombia y Perú, le echan la culpa al Foro de Sao Paulo. ¿Correcto? Entonces, tanto los gobiernos de izquierda y de derecha, como Maduro en Venezuela y los Castros en Cuba, que le echan la culpa al FMI y al BID, ninguno de los dos tiene la razón. Solo les voy a citar una frase que dijo el Che Guevara, y por el año 60, cuando le preguntaba a un periodista, le dice: cuando tú te fuiste a Bolivia a hacer tu revolución, ¿por qué no te quedaste en Ecuador cuando pasó por ahí y tenía varios seguidores? Es que en Ecuador no había hambre. Esa fue la contestación de él. Entonces, iba a ser un fracaso la revolución, dijo. Esa es la razón por la que está el Foro de Sao Paulo aprovechándose. Porque toda Latinoamérica tiene hambre, señores. Si no hubiera hambre en Latinoamérica, no existiera el Foro de Sao Paulo. Ni los africanos ahorita estuvieran sacando videos queriéndole ayudar a López Obrador en México. Porque el hambre la tenemos nosotros desde la frontera de México con Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina. Ustedes ven en los videos, hay hambre, mendicidad, delincuencia y falta de empleo. Lo opuesto a lo que tienen los países nórdicos y desarrollados. Con eso debemos comparar. ¿Cuál es la diferencia con ellos y con los países latinos? Es que ellos tienen el subsidio de extrema pobreza y desocupado, o el paro que le llaman. Con eso, por lógica, eliminan lo que es el hambre, porque es el subsidio de extrema pobreza, y la falta de empleo, que estén robando a las personas porque no tienen empleo para comer, con el subsidio de desocupado. Y se incrementan los negocios formales. Al incrementarse los negocios formales, el Estado va a recaudar más impuestos y se aumenta el trabajo, por lógica, así de simple. No hay que ser economista ni experto en economía para saber entender qué es lo que necesita el pueblo, pues, señor. Por eso yo les digo, para mí la economía es bien sencilla. Y si tenemos a analizar, tenemos dos partes fundamentales. Una es la parte financiera y otra es la parte física que tienen los países. En la parte física tenemos a los productores que tienen maquinarias y tierras muy fértiles en Latinoamérica. Y tenemos al pueblo que se muere de hambre, que casi más del 60% de la población. Aquí en Ecuador son más de 8 millones que comen una sola vez al día. Entonces, si le damos unos $5 diarios, que vienen a ser $150 mensuales o el 30% de un salario mínimo vital, a todos los desocupados, con eso van a demandar productos de primera necesidad, que es el alimento. Pero con eso usted ya no va a ver que estén mendigando en la calle cuando uno pasa porque lo quieren hacer comida, o robarle el celular para irlo a vender y poder comer. De eso se termina, porque va a existir un autocontrol. Imagínense si en una casa hay 5 personas, 3 de ellas trabajan y 2 desocupados. Pero como los otros ganan un salario adecuado nomás y no tienen cómo ayudarlos a los que están desocupados, entonces ellos tal vez en un momento van a delinquir para coger para transporte o para comer, pues. Porque si salen a la calle tampoco tienen trabajo. Entonces van a delinquir. Pero si le damos el subsidio de desocupado, el que tiene trabajo y ve que su familia está delinquiendo, oye, ¿no está recibiendo el subsidio? Le van a decir, sí, entonces no tienes que delinquir, va y lo denuncia, porque después lo hacen quedar mal a él. Entonces comienza el autocontrol, señores, así de simple.
Entonces jamás va a haber mendicidad ni delincuencia de bajo valor por hambre. Porque corrupción, eso hay en todas partes del mundo. Ustedes ven, los presidentes de izquierda, Evo Morales, Correa, Cristina Fernández, tienen dinero en el Vaticano, millones de dólares, miles de millones de dólares. ¿De dónde sacaron? Si tienen un sueldito de 5.000, 6.000 dólares mensuales. Igualmente los de derecha, Pinochet de Chile, el de Colombia, que salió recién, Santos, el de Perú, el de Brasil, todos tienen dinero en el Vaticano. ¿Cuál es el mayor corrupto? El Vaticano. Y es el que nos da enseñanza ideológica. Pero eso no quiere decir que nos apartemos de Dios, que ahí está muy bien, lo está haciendo el presidente Donald Trump. Entonces, el problema no es que hay que echarles la culpa del desastre económico de los países latinoamericanos al Foro de Sao Paulo del Brasil o al FMI que impulsa a Estados Unidos. No, señores, porque ellos solamente sugieren. El problema está en tu voto, que elegiste a estos presidentes ineptos que no saben de economía, que nos han dirigido aquí en el Ecuador propiamente y toda Latinoamérica más de 50 años. Y ya tenemos uso de razón nosotros. Yo tengo 61. Y nos damos cuenta que estamos mal dirigidos. Y por eso salen estos gobiernos de izquierda, son peores, que lo que hacen es crear compañías faraónicas para producir bienes y productos y entregarle a bajo costos al pueblo. Pero el objetivo de ellos es llevarse las coimas en esas compañías o fundaciones. Igualmente los de derecha crean sus compañías con préstamos del Estado y se llevan a sí mismo al exterior. Y todos van a parar a un solo fondo que los tiene el Banco del Vaticano. Porque todos tienen allá. Y los únicos tontos somos el pueblo. Los empresarios honestos que queremos producir, no tenemos a quién venderle porque el pueblo no tiene dinero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Entregarle el subsidio de extrema pobreza y desocupado para que pueda comprar arroz, carne, leche a los que producimos, pues, honestamente. Y ahí sí vamos a ganar todos, honestamente. Los que tenemos iniciativas y somos emprendedores, ahí sí vamos a ganar dinero. Y el pueblo va a estar agradecido porque va a tener en qué pensar en cosas creativas para la sociedad. Pero no pensar en robar para comer, pues, señores. Entonces, en el 2021, vota por el presidente que sepa de dinámica económica y control de procesos, que sea un auditor como yo. No, así no votes por mí, vota por ese. En 2 años, porque todo lo que tenemos aquí va a eliminarse, el hambre lo puede eliminar. Y a nivel regional, porque todos los países tienen las mismas tierras de Latinoamérica. Pero no ahorita como Ecuador, pues tenemos una de las tasas más altas de desnutrición infantil y de mayores después de Haití. Imposible, señores, imposible. Solo por tu voto. Evo Morales tiene más de 60.000 millones de dólares en reserva monetaria, pero tiene más de 10.000 personas presos por alimentación que no tienen dinero para pagarle la alimentación a sus hijos, igual como aquí en Ecuador que tenemos más de 5.200 presos por alimentación. Algo absurdo. Si no tiene trabajo, todavía lo metemos preso aquí en el Ecuador, porque no le ha pagado a sus hijos. ¿Cómo va a pagar si no tiene trabajo? Reflexiona así. Entonces, recuerda, el Foro de Sao Paulo y el FMI no son los culpables. Es tu voto, es el que nos tiene así, porque votas por ineptos, por los mismos de siempre, que nos han mantenido con hambre. El señor Lazo dice que tiene más de 40 años creando empresas. ¿Para qué si no tenemos trabajo nosotros? El plan de gobierno del economista, el ingeniero Martínez, tampoco le va a servir porque va a recaudar apenas 1.000 millones y si el déficit fiscal son de 6.500 millones de dólares, no le sirve para nada.
Por eso yo propongo, la solución es posponer el pago de los 10.000 millones de dólares por un año y ese año invertir y darle en el subsidio de extrema pobreza y desocupados, que al siguiente año viene a ser la mitad, porque va a generarse trabajo. A todos cobrarle el IVA, tanto empresas públicas y privadas, y eso que sirva para dar a los de extrema pobreza y desocupados. Ahora, recuerda, un empresario, cualquier impuesto que usted le clave adicionalmente, lo pone en los costos de los productos y a la final terminamos todos pagándolo con el IVA. Porque el empresario no puede perder, señores, es normal. Porque si pierden ellos, pierdes todo, perdemos todo, el país entero pierde. Entonces tiene que ganar dinero. Y no puede ir con esas políticas, que al que más gana le vamos a poner mayor impuesto, como dice Lenin. Algo absurdo. Muchas gracias, señores.